Sábado, hermanos. Quiero iniciar la meditación de este culto divino haciéndote una pregunta para reflexionar. ¿Cuál crees tú que es la bendición más grande que Dios le puede dar a un cristiano? ¿Cuál será la bendición más grande que Dios le puede dar a un cristiano? Es cierto, Dios nos quiere dar salud física, nos quiere dar comida, nos quiere dar una casa, un carro. Dios nos quiere dar muchas cosas. Pero ¿cuál será la bendición más grande que Dios anhela con todo su ser darle a su hijo, a un cristiano? Pensando en eso, voy a invitarlos para que abran el libro de los Jueces, el capítulo 13, por favor. Jueces, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 24. Jueces 13, 24. A su tiempo, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. Jehová lo bendijo. Dios tomó la decisión: yo voy a bendecir a este hijo mío. Lo voy a bendecir. Y ahora la Biblia dice de qué manera Dios bendijo a Sansón. Y esta bendición que Dios le dio a Sansón es la bendición que Dios quiere dar a cada cristiano en esta tierra. Lo anhela con todo su ser, darle esta bendición que le dio a Sansón. Y el versículo que sigue dice, ¿qué bendición le dio a Sansón? Versículo 25. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿De qué manera Dios bendijo a Sansón, hermanos? Otorgándole, llenándolo de su Espíritu Santo. Y queridos hermanos, desde mi punto de vista muy personal, yo creo que la bendición más grande que Dios le puede dar a un cristiano es llenarlo del Espíritu Santo. Desde mi punto de vista, creo yo que esa es la bendición más grande que un ser humano puede recibir en esta tierra. Llenarlo del Espíritu Santo. Porque aquel cristiano que está lleno del Espíritu Santo
tiene la vida de Dios en su vida. Tiene la presencia de Cristo en su vida. Y entonces tener esa bendición, la llenura del Espíritu Santo, hace posible que ese cristiano sea un cristiano victorioso. Ahora, yo les pregunto, hermanos, esta mañana, ¿será que el Espíritu Santo se puede perder? O cuando llega un cristiano, cuando Dios llena a un cristiano de su Espíritu Santo, ¿lo deja así para toda la vida? ¿O será que se puede perder la presencia del Espíritu Santo? David dijo, no quites de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. O sea, él estaba consciente de que podía perder la presencia del Espíritu Santo. Le digo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sentía que era la bendición más grande que él podía tener. Por favor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Los que les gusta clasificar las pérdidas dicen que en esta vida podemos perder poco, podemos perder mucho o podemos perder todo. ¿Qué dije, hermanos? ¿Podemos perder qué? ¿Poco, mucho o todo? Si yo pierdo una uña, ¿qué perdí, hermanos? Perdí poco, algo o poco. Porque puede volver a salir. Pero si yo pierdo una pierna, ¿qué perdí? Perdí mucho, una pierna. Y si yo pierdo el corazón, ¿qué perdí? Ya perdí todo. La pregunta es, ¿qué es lo que un cristiano pierde cuando lo que pierde es la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué pierde? Esta mañana vamos a ver 5 cosas que un cristiano pierde cuando lo que pierde es el Espíritu Santo. 5 cosas que un cristiano pierde cuando lo que pierde es el Espíritu Santo. Vamos a ver, ya vimos que Sansón, Dios dijo, yo lo voy a bendecir, tengo grandes planes para Sansón, lo voy a llenar de mi espíritu, lo voy a llenar a Sansón. Y cuando Sansón, hermanos, estaba lleno del Espíritu Santo, miren lo que podía hacer. San Juan 14:6. Perdón, Jueces capítulo 14, versículo 6. Jueces capítulo 14, versículo 6, ahí donde estamos. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Aquí tenemos, hermanos, Sansón lleno del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. ¿Es normal que un ser humano se agarre a pelear con un león, hermanos? No. ¿Usted se agarraría a pelear con un león? No, ¿verdad? Si es un león de esos grandes, fuertes, jóvenes. No es normal. Una vez yo estuve frente a un león como a 3 metros, hermano. Como a 3 metros. Y me asustaba verlo. Y eso que había unos barrotes que nos separaban, ¿verdad? Sí. Pero aquí viene un león fuerte, grande, melenudo, y dice Sansón, yo me voy a agarrar a pelear con él. Y viene Sansón y se traba a pelea con el león. Y dice la Biblia que lo despedazó como si fuera un cabrito recién nacido. ¿Por qué pudo hacer eso Sansón, hermano? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Miren, vayan al capítulo 16 de ahí de Jueces, en el capítulo 3. ¿Qué más podía hacer Sansón? Pero Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Imagínense, hermano, unas puertas, las puertas de la ciudad grandes, de hierro, con sus cerrojos,
con sus pilares. Dice Sansón que la arrancó, hermanos, la arrancó. Se las echó sobre sus hombros y se la llevó y subió una montaña. ¿Es normal eso? No. ¿Pero por qué podía hacer eso Sansón? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero Sansón empezó a hacer cosas que no agradaban al Espíritu Santo. Empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y empezó a jugar con la presencia del Espíritu Santo. Miren lo que pasó, hermanos. Vamos a ir al capítulo 16, el mismo capítulo, el versículo 19. Hizo ella, ¿quién es ella? Dalila. ¿Alguien se llama Dalila aquí? ¿No hay ninguna Dalila? Bueno, Dalila significa la consumidora. Para que tengamos una idea de lo que significa, cómo era Dalila, la consumidora. Ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él y gritó de nuevo: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: esta vez escaparé como las otras. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y eso es lo más triste, hermano. Que Sansón creía tener todavía el Espíritu de Dios. Creía que estaba haciendo las cosas bien. Pero dice la Biblia que no sabía él que ya el Espíritu Santo se había apartado de él. Y eso es lo más triste. Que cuando una persona pierde el Espíritu Santo, no se da cuenta ni siquiera. Él piensa que está bien, que así como está haciendo las cosas, dice, estoy bien. Y se cree bien, que está en lo correcto. Pero dice la Biblia, no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Y ahora, hermanos, cuando Sansón pierde el Espíritu Santo, perdió por lo menos 5 cosas. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. Las 5 cosas que perdió Sansón. Las 5 cosas que un cristiano pierde cuando lo que pierde es el Espíritu Santo. Y la primera cosa que perdió Sansón, dice ahí en la parte final del versículo 19, le rapó las 7 guedejas de su cabeza, entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza, ¿qué pasó con su fuerza, hermanos? Se apartó de él. ¿Qué fue lo primero que Sansón perdió? Cuando lo que perdió fue la presencia del Espíritu Santo, lo primero que perdió fueron las fuerzas. Queridos hermanos, lo primero que un cristiano va a perder, cuando lo que pierde es el Espíritu Santo, son las fuerzas. Ahora, no me refiero tanto a las fuerzas físicas, sino a la fuerza espiritual. La fuerza espiritual. Ese cristiano ya no tiene fuerzas para orar. Sabe que tiene que orar, que tiene que pasar tiempo en la presencia de Dios, lo sabe, pero no tiene fuerzas para orar. ¿Cuánto tiempo pasaste con Dios esta mañana? ¿Cuánto tiempo pasaste en oración a solas con Dios? Ese cristiano sabe que tiene que orar, pero no tiene fuerzas para orar. Sabe que tiene que leer la Biblia, que se tiene que alimentar de la palabra de Dios, pero no tiene fuerzas para estudiar la palabra de Dios. Sabe que tiene que estudiar la escuela sabática, lo sabe, pero no tiene fuerza, no tiene ánimo para estudiar su lección de escuela sabática. Sabe que tiene que hacer su culto familiar, lo sabe, pero no tiene la fuerza para hacer el culto familiar, no tiene la fuerza. Sabe que tiene que diezmar, que cada vez que recibe una bendición, lo primero que tiene que apartar es el diezmo, lo sabe, pero no tiene fuerzas para diezmar. Sabe que tiene que ofrendar, y él mira cómo varios están en el plan de dadivosidad personal, pero él no puede. Le falta fuerza, le falta valor, le falta confianza, fe en Dios para entrar al plan de dadivosidad personal. Porque le hace falta la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Sabe que tiene que hacer obra misionera,
que tiene que predicar el evangelio, pero no tiene la fuerza para predicar el evangelio, para traer almas a Cristo. No tiene la fuerza. ¿Cómo andan tus fuerzas, queridos hermanos, hermana que me escuchas? ¿Cómo está tu fuerza espiritual? Porque lo primero que un cristiano pierde cuando pierde la presencia del Espíritu Santo es la fuerza. Sabe que tiene que llegar temprano a la escuela sabática. Lo sabe, pero se queda en la cama allí. ¿Por qué? Porque le falta la fuerza para levantarse temprano y venir a la escuela sabática a encontrarse con Dios. Le falta esa fuerza, ese poder. Sabe que tiene que venir a los cultos entre semana, lo sabe, para adorar a Dios, pero no tiene fuerza, no tiene ánimo, no tiene poder. Hace falta la fuerza, el poder, la presencia del Espíritu Santo. Y lo primero que un cristiano pierde cuando pierde la presencia del Espíritu Santo es la fuerza. Sabe que su matrimonio no anda bien. El matrimonio se está viniendo abajo, pero no puede enderezarlo. Le hace falta la presencia, el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo están tus fuerzas, querido hermano, querida hermana, que estás aquí en esta mañana? Número 2, la segunda cosa que perdió Sansón. Versículo 21. Enseguida los filisteos le echaron mano y le sacaron, ¿qué le sacaron, hermanos, a Sansón? Los ojos. ¿Qué perdió Sansón? Perdió la vista, la visión. Ya perdió la fuerza, no tiene fuerza porque el Espíritu Santo no está en él. Y ahora le sacan los ojos, perdió la visión, se quedó a oscuras. Lo segundo que un cristiano pierde cuando pierde la presencia del Espíritu Santo es la visión. Es la visión. Sansón se olvidó por qué razón estaba allí, por qué Dios lo había llenado del Espíritu Santo, por qué Dios lo había apartado. Él perdió su visión. Y cuando un cristiano pierde la presencia del Espíritu Santo, pierde su visión. No sabe por qué Dios lo trajo a la iglesia. No sabe. Su vida se vuelve oscura. Ahora ya no contempla a Cristo. Ahora empieza a hablar mal del pastor. Empieza a hablar mal del anciano, de los dirigentes, de su hermano. Y ve esto y ve aquello y ve los defectos. Porque ha perdido la visión. Hay iglesias que han perdido la visión. Puros cultos. Pero no están trayendo almas a los pies de Cristo Jesús. Esas iglesias han perdido la visión. Y el culto no está mal, está bien. Pero la iglesia tiene una misión. Pero a veces la iglesia pierde esa visión. Hay jóvenes que han perdido la visión. No tienen rumbo. ¿Cómo está tu visión, querido hermano? ¿Sabes por qué estás aquí en la iglesia? ¿Sabes para qué Dios te trajo a la iglesia? ¿Sabes cuál es tu misión en este mundo, en esta iglesia? Lo segundo que un cristiano pierde cuando pierde la presencia del Espíritu Santo es la visión. Ya no contempla a Jesús. Queridos hermanos, si hay algo que Dios desea, es que tú y yo desarrollemos un carácter como el de Él, semejante al de Él. Y esa es la visión de la iglesia. Preparar a cada cristiano, a cada miembro de iglesia, que esté preparado para cuando Cristo venga. Un carácter como el de Cristo. Pero a veces nosotros perdemos esa visión porque nos hace falta la presencia del Espíritu Santo. Número 3. La tercera cosa que un cristiano pierde cuando lo que pierde es la presencia del Espíritu Santo. Dice el versículo 21, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas. ¿Qué perdió Sansón allí, hermano? Perdió su libertad. Como ya no tiene fuerza, ya no tiene visión,
Ahora vienen los enemigos y lo atan con cadenas, lo esclavizan. Lo tercero que una persona pierde cuando pierde la presencia del Espíritu Santo, hermanos, es su libertad. Su libertad. Ahora viene el enemigo y lo encadena, lo esclaviza. Y lo hace esclavo del celular. Y ahí le está picando, ¿verdad? Picando y pasa tiempo, pero no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para orar. Esclavo del celular. Esclavo de la computadora. Esclavo del internet. Esclavo del trabajo, puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo. No hay tiempo para la iglesia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para predicar. Puro trabajo, trabajo y trabajo. Esclavo del deporte. Hay tiempo para hacer deporte, pero no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la iglesia. Esclavos del deporte. Esclavos de la televisión. Esclavos de la carne. No puede comer si no hay carne. Esclavo de la Coca-Cola. No puede comer si no hay Coca-Cola. Esclavos. Esclavo de la novela. Una vez yo estaba colportando allá en Chiapas. Y entonces yo a veces les ayudaba en algo allá a la iglesia. Y me dice el anciano de iglesia, me dice, pastor, yo no era pastor, estaba colportando para ser pastor. Pero me dice, pastor, ¿por qué no nos da usted una semana de oración? Queremos que nos dé una semana de oración. Y le digo, hermano, mire, no tengo mucho tiempo, estoy muy ocupado, tengo que trabajar duro para regresar a la universidad. Pero mire, es más, mire, si quiere, podemos empezar un lunes y terminar un viernes. Y le digo, ¿para qué fecha usted quiere esta semana de oración? Me dice, para tal fecha, y faltaban varios días. Le digo, está bien, yo voy a trabajar duro, le voy a echar ganas para tener tiempo para esa semana de oración. Me voy a preparar. Tal fecha quedamos. ¿Y a qué hora, hermano? Me dice, a las 8, pastor. Muy bien, hermano, así quedamos. Yo me fui. En aquel tiempo no había celular, no había cómo estar ahí comunicados en nada. Así que llegó el día, yo recuerdo que llegó ese lunes y yo paré temprano de colportar porque dije, me tengo que preparar para esta semana de oración con los hermanos. Y llegué a la iglesia, llegué a las 7:30 y el templo estaba cerrado, Cuarto para las 8, cerrado. 10 para las 8, cerrado. 5 para las 8, cerrado el templo. Y dieron las 8 en punto y el templo estaba cerrado. Y yo dije, yo creo que me equivoqué de fecha, tal vez escuché mal o se me olvidó la fecha, la hora. Y esperé como 8:05. Mejor me tuve que, ya iba de regreso, cuando de repente escucho una voz que dice, pastor. Y era el primer anciano de la iglesia que me había dicho el día y la hora. Y le digo, hermano, ¿pero qué pasó? Quedamos este día a las 8, ¿no es cierto? Sí, pastor. Pero cuando yo hice el compromiso con usted, yo olvidé algo. ¿Y qué olvidó, hermano? Yo olvidé que a las 8 no puede venir la iglesia al templo. ¿Pero por qué? Porque a las 8 está pasando Esmeralda, dice. Y los hermanos no pueden venir a esa hora. Parece cuento, pero es realidad, hermano. ¿Esclavos de qué? De la novela. Esclavos de las películas. Pasamos horas ahí frente al televisor, pero no tenemos tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para venir a la iglesia. No hay tiempo. Esclavos. Esa persona pierde su libertad. Lo tercero que una persona pierde cuando pierde la presencia del Espíritu Santo es su libertad. El diablo lo esclaviza, esclavo del novio, esclavo de la novia. Pasan mucho tiempo con el novio, con la novia, pero no hay tiempo para Dios, ¿Habrá algún esclavo en esta mañana, hermano? El diablo lo tiene allí atado.
¿Cuántas cosas llevamos que se pierden, hermanos? Número 1, número 2, número 3, la libertad. La libertad. Número 4, versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: traed a Sansón para que nos divierta. Trajeron de la cárcel a Sansón y le sirvió. ¿De qué sirvió Sansón, hermano? ¿Qué perdió ahí Sansón? Perdió la dignidad, porque antes todo el mundo lo admiraba, todo el mundo lo respetaba. Ahí viene Sansón, el hombre más fuerte, pero ahora no tiene fuerza, no tiene ojos, no tiene visión, está encadenado y ahora solamente sirve para hacer reír. Sirve de juguete, perdió su dignidad Sansón. Hermanos, la cuarta cosa que un cristiano va a perder cuando lo que pierde es la presencia del Espíritu Santo es su dignidad. Su dignidad de ser un cristiano, su dignidad de ser un hijo de Dios, un adventista del séptimo día. Se pierde la dignidad. Solamente servimos, hermanos, para hacer reír. Se ríen los vecinos. Escuchan cómo ese adventista está gritándole a la esposa, le está gritando a los hijos, hasta los golpea. Y dicen: hoy el hermano, el adventista. Y se ríen. Se ríen. Empieza a decir palabras feas, groserías. Y dicen: mira el hermano. En vez de poner en alto el nombre de Cristo, en vez de poner en alto el nombre de la iglesia dice: yo no quiero nada con los adventistas. No quiero nada con Dios. Porque mira cómo son. Y la gente se ríe. Se ríe cómo nos vestimos. Se ríe cómo hablamos, cómo nos conducimos. Recuerdo que un primer anciano de la iglesia, hermano, predicaba aquí y él animaba a los hermanos. Y después de un tiempo, ahí venía en la calle. No le alcanzaba la calle, venía bien borracho. Y se escuchaba la risa de los miren, ahí va el aleluya, el sabático, mírenlo. Y hermanos, cuando una persona pierde la presencia del Espíritu Santo, pierde su dignidad. Estamos aquí, queridos hermanos, para que pongamos en alto el nombre de Dios, en alto el nombre de nuestra iglesia. Para eso estamos aquí. ¿Te admira la gente? ¿Te respeta? ¿O se ríe de ti? Se pierde la dignidad. La dignidad de ser un hijo de Dios. Y finalmente, hermanos, la quinta cosa que perdió Sansón está en el versículo 31. Dice: y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Lo tomaron, se lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol. ¿Qué perdió Sansón, hermano? Perdió la vida. Esa fue la quinta cosa que perdió Sansón, hermano. La vida. Ahora, yo no estoy diciendo que Sansón se perdió. No, no estoy diciendo eso. Pero como consecuencia de haberse apartado, finalmente pierde su vida. Aunque al final parece que halló gracia delante de Dios y él está en la galería de la fe, de los hijos de fe. Pero hermanos, la quinta cosa que un cristiano va a perder cuando pierde la presencia del Espíritu Santo es la vida eterna. La vida eterna. Hermanos, Dios nos libre de perder la presencia del Espíritu Santo. Dios nos libre de eso. Esta mañana hemos considerado 5 cosas que se pierden cuando lo que se pierde es la presencia del Espíritu Santo. Número 1, la fuerza. La fuerza espiritual, acuérdense. Ya no tiene fuerza. Sabe que tiene que orar, pero no tiene fuerzas para orar. Sabe que tiene que estudiar su Biblia, pero no hay fuerza para leer la Biblia. Sabe que tiene que estudiar su lección de escuela sabática, pero no tiene fuerzas para estudiar la escuela sabática. Sabe que tiene que tener su culto familiar, no tiene fuerza para tener su culto familiar.
Sabe que tiene que diezmar cada vez que recibe un ingreso. Lo primero que tiene que apartar es el diezmo, pero no tiene fuerza para diezmar. Le hace falta la presencia, el poder del Espíritu Santo. Y luego quiere entrar al plan de dadivosidad personal, a la ofrenda. Pero dice, me va a faltar, no me va a alcanzar. Le hace falta la fe que produce el Espíritu Santo, hermano. Esa fe poderosa que produce la presencia del Espíritu Santo. Sabe que tiene que hacer obra misionera, pero no tiene fuerza para hacer obra misionera. No tiene fuerza. Sabe que tiene que amar a su hermano, pero hay algo en su corazón que no le permite amar a todos. Le faltan las fuerzas. Número 2, ¿qué fue, hermanos? La visión. La visión. Se pierde, hermanos, la visión. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Pero como no está la presencia del Espíritu Santo, empezamos a ver los defectos. Ay, los pastores son esto. Ay, el anciano es esto. Los hermanos son esto. Yo no voy a. Se pierde la visión, querido hermano. Se pierde la visión. Tu visión es contemplar a Cristo, de tener un carácter semejante al de Él, estar preparado para cuando Él venga, amar a tus hermanos. Se pierde la visión. Número 3, la libertad. Viene el diablo y lo encadena y lo vuelve esclavo. ¿De qué decíamos, hermano? ¿Esclavos de qué? Del celular, del trabajo, del deporte, de la televisión, del novio, de la novia. Bueno, de tantas cosas, menos esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y la cuarta cosa, hermano, la dignidad. La dignidad. Ya no pone en alto el nombre de Dios, hermano. Al contrario, la gente se ríe. Hasta los mismos hermanos se ríen de esa persona. Y número 5, la vida. Yo quiero preguntarte esta mañana, hermanos, ¿cómo está tu fuerza espiritual? ¿Cómo está tu fuerza espiritual? Yo llegué aquí, pues yo sentí que ya llegué un poquito tarde, porque me perdí un ratito. Pero no estaba la iglesia así, hermano. No estaba la iglesia así. Cuando a un cristiano le falta la presencia, el poder del Espíritu Santo, hermanos, procura estar a tiempo en la escuela sabática. Deja las cobijas, deja la cama, porque tiene un encuentro con su Dios. ¿Cómo estás de fuerza, querido hermano, querida hermana? ¿Cómo están tus fuerzas? ¿Será acaso que te hace falta la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Será acaso que te falta la presencia, el poder del Espíritu Santo para ser transformado? Tú tienes muchas necesidades, sin duda, tienes muchas necesidades, pero yo te digo algo, hermano, sin temor a equivocarme. Tu necesidad más grande en este momento es que Dios te llene de la presencia de su Santo Espíritu. Esa es tu necesidad más grande. Tu necesidad más grande no es la salud. Tu necesidad más grande no es el dinero. Tu necesidad más grande no es una bonita familia. Tu necesidad más grande es la presencia, el poder del Espíritu Santo. Es la necesidad número 1. Porque cuando viene el Espíritu Santo, todo cambia, hermanos, todo cambia. Tienes fuerza, viene el león y lo despedazas como si fuera un cabrito, porque tienes la presencia, el poder del Espíritu Santo. Gao era un peón y alguien, un hermano adventista, le empezó a estudiar la palabra de Dios
empezó a estudiar la fe de Jesús. Pero Gao tenía dos problemas muy serios. Número uno, no sabía leer. Y número dos, todo lo que le leían se le olvidaba. Todo se le olvidaba. A veces me siento como Gao porque a veces siento que ya se me están olvidando las cosas. Y ese problema tenía Gao. No sabía leer, todo lo que le leían se le olvidaba, no tenía familia. Pero el hermano tenía fe para seguirle dando los estudios y Gao aprendió que Cristo va a venir otra vez, aprendió que el sábado es el día de descanso, aprendió que hay que dar diezmo, dice, está bien, yo doy diezmo. Gao aprendió muchas cosas. Gao aprendió que tenía que bautizarse y llegó el día en que Gao se bautizó en la iglesia adventista del séptimo día. Y ahora viene el primer sábado y Gao se sienta ahí en la iglesia. Empieza el culto, Gao trae su diezmo, se sienta allí, escucha el sermón y dice, ¿será que Dios me trajo a esta iglesia para venirme a sentar, para que yo dé mi diezmo, para que yo me siente a escuchar un sermón? ¿Será que para eso Dios me trajo a esta iglesia? Y se fue no muy satisfecho ese sábado. En el siguiente sábado viene otra vez, trae su diezmo, trae su ofrenda, escucha el sermón. ¿Será que Dios me trajo a esta iglesia para eso, para que yo dé diezmo, para que yo venga a sentarme, a escuchar un sermón? ¿Será que eso quiere Dios para mí? Yo no creo eso, dice Gao. No tengan miedo, hermanos. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. No tengan miedo. Tranquilo, hermano. La presencia del Espíritu Santo está aquí. Y cuando el Espíritu Santo está, otras fuerzas quieren dominar, pero alabemos el nombre de Dios, hermanos, porque Cristo está aquí a través de su Espíritu Santo. Y entonces Gao dice, voy a tomar una decisión, porque yo quiero servirle a Dios, pero no sé leer, no tengo sabiduría, no tengo talentos, pero yo quiero entregarme de todo corazón a Dios, quiero que su Espíritu Santo me tome, me habilite. Y entonces, queridos hermanos, Gao tomó una decisión. Dice, en la tarde del sábado no voy a ir a la iglesia. Voy a quedarme a orar. Y Gao tomó la decisión. Señor, voy a hacer un pacto contigo esta tarde. Yo voy a arrodillarme para orar. Voy a pedirte que me capacites, que me habilites, Señor, porque yo quiero servirte. Yo no quiero ir a la iglesia para sentarme nada más, dar mi diezmo. No. Yo quiero servirte con todo el corazón. Capacítame, habilítame, Señor. Y entonces, hermanos, de rodillas, una hora, Gao, en oración. Capacítame, Señor, habilítame, transfórmame. 2 horas en oración, hermanos, nada. 3 horas en oración. Capacítame, Señor, habilítame, yo quiero servirte. Y después, hermanos, de 3 horas estar de rodillas ahí, Gao escucha una voz que le dice, lee el Salmo 61. Gao dice, pero ¿cómo voy a leer el Salmo 61 si no sé leer? Debe ser mi imaginación. Y entonces Gao siguió orando y al ratito otra vez la vocecita, lee el Salmo 61. Y Gao ya no aguantó más. Fue y agarró su Biblia que le habían regalado en su bautismo. Y entonces Gao, cuando menos se dio cuenta, hermanos, encontró el Salmo 61. Y cuando menos se dio cuenta, Gao estaba leyendo el Salmo 61. Dios había hecho un milagro, hermano. El Espíritu Santo le dio la capacidad de leer cuando no sabía leer. Y entonces Gao no cabía de alegría. Dice, Dios me enseñó a leer. Dios me enseñó a leer.
Y entonces se fue corriendo a ver al primer anciano de la iglesia y le dice: hermano, ¿qué cree? Dios me enseñó a leer. ¿Saben lo que dijo el anciano? No te creo, dice. No te creo. Y entonces saca su Biblia Gao. Y hermanos, en presencia del primer anciano de la iglesia, le leyó el Salmo 61. ¿Y se acuerdan cuál era el segundo problema de Gao, hermano? Todo se le olvidaba. Bueno, Gao cerró su Biblia y le repitió de memoria el Salmo 61. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Puede hacer algo el Espíritu Santo, hermano? Lo puede hacer todo. Cambiarnos, transformarnos. Y ahora Gao, que ya sabe leer, tomó su Biblia y se le ocurrió algo. Que a toda la persona que él se encontraba, le abría la Biblia y le leía un versículo, le leía un versículo. Y encontraba a otra persona y le leía un versículo y le hablaba de Cristo. Y se encontraba otra y le leía un versículo y le hablaba de Cristo. Queridos hermanos, ¿saben cuántas almas llevó Gao a los pies de Cristo en su primer año de bautismo? ¿Saben cuántas almas llevó, hermano? 180 preciosas almas a los pies de Cristo Jesús. Solo el primer año. Y los demás años siguió llevando cientos de almas a los pies de Cristo. Quisiera decirles que fue en México, pero no fue en México. ¿Puede hacer algo el Espíritu Santo por nosotros, hermano? ¿Cómo está tu fuerza? Si eres anciano, Dios todavía te puede llenar del Espíritu Santo, hermano. Todavía Dios tiene una misión para ti. Si eres adulto, si eres joven, si eres niño, el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas a través de ti. ¿Cómo están tus fuerzas? Queridos hermanos, que cada uno de nosotros podamos rendirnos completamente a Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros tenga esa bendición tan grande que Dios le quiere dar a cada cristiano, llenarlo de su Espíritu Santo. ¿Queremos esa bendición, hermano? ¿Por qué no se la pedimos a Dios? Vamos a cantar el último himno. ¿Se acuerdan cuál es el último himno? 190. Vamos a cantar el himno número 190, hermano. Mientras estamos cantando las estrofas de este himno, si hay alguien en esta mañana que le dice: Señor, yo quiero más de ti. Quiero la presencia del Espíritu Santo que me transforme y me hagas útil en tu iglesia. Quiero servirte. Quiero que realmente tu Espíritu Santo more en mí. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar estas estrofas, el himno número 100. Mientras cantamos, hermanos, si hay alguien que se quiere consagrar a Dios y decirle: Señor, yo quiero esa bendición que le diste a Sansón, yo quiero esa bendición. Puede venir acá al frente y yo quiero orar por ti, hermano, mientras cantamos. Santo Espíritu, órate de corazón y dame de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, ven ahora y cólmame de tu presencia. Ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, no puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, ven ahora y cólmame
consuela, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Queridos hermanos, el que está en Cristo anda en el Espíritu Santo. Y la bendición más grande que tú puedes recibir ahora en estos días es que Dios te llene de su Espíritu Santo. Querido Padre, gracias, porque no estamos solos en esta tierra. El Consolador está aquí, Señor, con nosotros. Pero hemos visto esta mañana que así como Sansón, podemos perder la presencia del Espíritu Santo. Y lo más triste es que no nos damos cuenta. Pensamos que estamos bien así como pensamos, que estamos bien así como actuamos. Nos volvemos ciegos, nos quedamos sin fuerzas, perdemos la dignidad. Y finalmente, Señor, lo que se pierde es la vida eterna. Queremos repetir esta oración que hizo David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Padre, si quieres, no nos des tierras, no nos des casas. Aún si quieres, no nos des salud. Pero danos tu Espíritu Santo, Señor. Esto es nuestra necesidad más grande ahora, Señor. Hace falta tu Santo Espíritu en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Hace falta, Señor, la presencia del Espíritu Santo en nuestro cristianismo. Querido Padre, permite que todos los días, cada mañana, así como hacía Jesús, podamos buscar el bautismo diario del Espíritu Santo. Querido Padre, reconocemos la necesidad del Espíritu Santo en este momento. Y aquí están tus hijos. Ellos tienen algo que decirte en esta hora. Por favor, escucha su oración. Allí donde estás, querido hermano, querida hermana, pídele a Dios que te dé esa bendición, la presencia del Espíritu Santo. Escucha la oración, Padre. Si alguien está pidiendo que le des esa bendición, en el nombre de Cristo Jesús, concédenos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. De tal manera que si viniera el león, el enemigo, tengamos las fuerzas para despedazarlo en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien se siente triste, Padre, se siente desanimado, está amargado dentro de la iglesia, no tiene fuerza, Señor, para ser fiel, para hacer obra misionera, para orar, para leer su Biblia,
para devolver su diezmo, para participar del plan de dadivosidad personal, para traer almas a los pies de Cristo, envíale la presencia del Espíritu Santo, Señor. Que nadie salga de aquí vacío. Que en nuestro corazón vaya la presencia de tu Espíritu Santo. Y Señor, transforma nuestro carácter. Danos un carácter como el tuyo, Señor. Un carácter de amor. Permite, Señor, que cuando la gente nos vea, puedan honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que pongamos en alto tu precioso nombre. Que pongamos en alto tu preciosa iglesia también. Señor, bendice a cada familia aquí presente. Que cuando Cristo venga, ninguno falte en el reino de los cielos. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Quisiera pasar nuestro hermano Javier, por favor, para que le entreguemos su certificado de bautismo y su Biblia, por favor. Javier